Hola chicos. Hola. Continuamos con nuestra historia del progreso del peregrino. Ahora la tercera parte. Vemos entonces dónde habíamos quedado. Bien. Al llegar la mañana, Cristiano miró hacia atrás para ver los peligros que había pasado en la oscuridad. Vio claramente la profunda zanja a un lado y el pantano al otro, y también qué estrecha era la senda entre los dos. A lo lejos vio a los repugnantes demonios y dragones, pero estos no se atrevían a acercarse al despuntar el día. Cristiano siguió en su camino hasta que llegó a un pequeño collado en el valle, desde donde podía divisar todo el paisaje alrededor. Viendo a Fiel más adelante, comenzó a llamarle: «¡Espérame!». Pero Fiel le contestó: «No me atrevo a detenerme, pues el vengador de la sangre me persigue». Cristiano se disgustó al oír esto y corrió con todas sus fuerzas hasta que lo pasó a Fiel. Sonriéndose con superioridad y olvidándose de mirar dónde caminaba, tropezó y se cayó. Viéndolo caer, Fiel corrió y le ayudó a levantarse. De aquí en adelante siguieron juntos en amor fraternal, hablando de las cosas que les habían ocurrido durante su peregrinaje. «¿Cuánto tiempo te quedaste en la ciudad de destrucción después que yo me fui?». «Hasta que no pude soportar más. Había pensado salir contigo, pero saliste antes de lo que esperaba y tuve que emprender el camino solo. ¿Sabes algo del vecino flexible? Desde que se volvió, muchos de los vecinos se han burlado de él y le han despreciado. ¿No hablaste con él antes de salir? Lo encontré una vez en la calle, pero se cruzó al otro lado como si tuviera vergüenza de lo que había hecho. Yo no me caí en el pantano del desaliento, como tú, y tampoco tuve que enfrentar peligros en el camino hacia la puerta estrecha. Pero me encontré con una mujer llamada Licenciosa. Con labios lisonjeros, me prometió toda clase de placeres. Pero yo cerré mis ojos para no ser atraído. Ella me insultó, pero yo seguí mi camino». «¿Encontraste otros peligros?». «Cuando llegué al pie del collado de la dificultad, me encontré con un hombre muy viejo, quien me dijo que se llamaba Adam, de la ciudad del fraude. Me pidió que fuera a vivir con él y que me nombraría su heredero. Le pregunté qué clase de hogar tenía y qué sirvientes mantenía. Me dijo que a su mesa se servían toda clase de manjares delicados y que sus sirvientes eran sus 3 hijas: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida». 1 de Juan 2:16. También me dijo que podía casarme con las 3 si yo quería. Al principio me sentí tentado a irme con él, pero luego cambié de opinión. Repentinamente me di cuenta que si se apoderaba de mí, me vendería como esclavo. Por lo tanto, le mandé que dejara de hablarme, pues nunca iría a su casa. Entonces me maldijo y dijo que iba a mandar a alguien para afligirme. Al volverme para seguir mi camino, me asió y me dio un tirón tan fuerte que creí que me destrozaba. Esto me hizo exclamar: «¡Miserable hombre de mí!». Romanos 7:24. Finalmente pude continuar mi camino hacia arriba. Cuando estaba a mitad de la cuesta, miré alrededor y vi a un hombre que me seguía tan rápido como el viento. Me alcanzó justamente cuando llegaba a la glorieta.
El hombre se me acercó y con un latigazo me echó por tierra, donde quedé como muerto. Cuando me recobré le pregunté: ¿por qué me has tratado tan cruelmente? Él me contestó: debido a tu atracción secreta hacia Adán. Al seguir esto me dio otro golpe en el pecho y me echó por tierra de nuevo. Cuando reviví clamé: ten misericordia de mí, perdona mi vida. Sin duda hubiera terminado conmigo a no haberse presentado uno que le mandó desistir. ¿Quién era el que le mandó detenerse? Al principio no lo reconocí, pero al pasar cerca de mí, las marcas de los clavos en sus manos, pude ver las marcas de los clavos en sus manos y me di cuenta que era nuestro Señor. El que te alcanzó era Moisés. Él no perdona a nadie y no tiene ninguna misericordia con los que quebrantan la ley. Pero luego el Señor lo salvó. Dime, ¿te encontraste con alguien en el Valle de la Humillación? Sí, me encontré con Descontento, quien trató de persuadirme que me volviera con él. Me dijo que el Valle de la Humillación no tenía honores de ninguna clase. Yo le contesté: antes del honor viene la humildad, y la soberbia antes de la caída. Proverbios 15, 33, 16, 18. Yo prefiero escuchar a los sabios de antaño y elegiré más bien la humildad que lo que tú llamas honores. ¿Te encontraste con alguien más en aquel valle? Sí, con vergüenza. Un hombre con el rostro más insolente que haya visto en toda mi vida. Por cierto que el nombre no le cuadraba. Me dijo que era algo bajo y furtivo para un hombre el ocuparse de religión, y que todos los peregrinos en el camino celestial son gente baja, inferior. Entre otras cosas me dijo que era una vergüenza el pedir perdón o hacer restitución. ¿Qué le dijiste? Al principio no se me ocurría qué contestarle, pero me acordé de que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Entonces dije: aquellos que se hacen necios por amor al reino de los cielos son en realidad los más sabios. Si dejo a mi Señor y te sigo a ti, ¿cómo me atreveré a mirarle al rostro cuando Él venga? Noté luego en mi sueño, a medida que proseguían, que Fiel miró hacia el costado y vio a un hombre llamado Locuaz que caminaba cerca. Fiel se le acercó y le dijo: amigo, ¿tú también vas al país celestial? Sí, dijo Locuaz, yo también voy al mismo lugar. Vayamos juntos, dijo Fiel, y pasemos el tiempo hablando de asuntos edificantes. Después de haber conversado un rato con Locuaz, Fiel se volvió hacia Cristiano y le dijo en voz baja: ¿qué compañero tan valiente tenemos? Pero Cristiano le contestó: déjame que te cuente acerca de ese individuo. Yo le conozco bien, porque es de nuestra ciudad. Su nombre es Locuaz, el hijo de Habla Bien, y vive en el paseo de los charlatanes. Tiene una lengua muy hábil y está lleno de palabras delicadas, pero la religión no tiene lugar en su corazón. Entonces estoy completamente engañado con este hombre. ¿Cómo nos libraremos de él? Te daré una idea. Comienza una conversación sobre un asunto serio y entonces pregúntale sin ambajes si su fe es real o simplemente de palabra. Encontrarás que estará tan hastiado de ti como tú lo estás de él. Fiel entonces se apartó y comenzó a hablar con Locuaz diciendo: ¿qué tal van las cosas?
Bien, gracias. Yo pensaba que para este tiempo nosotros habríamos tenido una larga conversación. Si tú lo deseas, hablemos de lo siguiente. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios en el corazón humano? Oh, es una buena pregunta. En primer lugar, la gracia produce un gran clamor contra el pecado. Creo que más bien deberías decir que hace que el alma odie el pecado. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Mucha. He oído a muchos clamar contra el pecado en el púlpito, pero lo abrigan en el corazón y en el hogar. ¿Es tu religión solamente de palabra o es de hecho y en verdad? Locuaz enrojeció visiblemente y preguntó, ¿por qué me haces tal pregunta? Porque tú estás tan dispuesto a hablar. Sin embargo, para ti, tanto el beber como la avaricia, como jurar, el mentir y la religión, todos van juntos. Como eres tan listo para juzgarme, me doy cuenta que eres un pesimista malhumorado y que no se puede hablar contigo. Así que me despido. Adiós. Cristiano se acercó entonces y le dijo a su hermano, yo te advertí lo que pasaría. Tus palabras y sus malos deseos no están de acuerdo. Él más bien abandona tu compañía que reformar su vida. Nos ha ahorrado la molestia de librarnos de él, pues hubiera sido una mancha en nuestro medio. Además, el apóstol Pablo dice, apártate de los tales. 1 Timoteo 6, 5. Me alegro que tuve esta conversación con él. Yo le he hablado bien claramente. Si él se niega a arrepentirse, yo estoy libre de su sangre. Hiciste muy bien en hablarle tan claramente. Ojalá que todos los hombres hablaran en esa forma, pues entonces aprenderían a ser sinceros, o de lo contrario, se sentirían incómodos en la compañía de los santos. Caminando y hablando, los dos peregrinos hallaron el largo viaje agradable y provechoso. De lo contrario, hubiera sido tedioso, ya que estaban pasando a través de un desierto. Cuando estaban a punto de salir del desierto, se les ocurrió mirar hacia atrás y divisaron una figura familiar. ¡Oh, mi buen amigo evangelista!, exclamó Cristiano. Paz a vosotros, mis amigos. ¿Cómo os ha ido desde la última vez que nos vimos? Cristiano y Fiel le contaron todo lo que les había ocurrido. ¡Qué contento que estoy! No de que hayáis pasado dificultades, sino de que salisteis victoriosos. Una corona incorruptible está delante de vosotros. Corred de manera que la obtengáis. Ante todo, mirad bien a vuestros propios corazones y poned vuestro rostro como pedernales. Tenéis todo el poder en el cielo y en la tierra a vuestro lado. Gracias, evangelista, por tus palabras de aliento. Como tú también eres un profeta, cuéntanos algo más sobre el camino que resta y cómo podemos resistir y vencer los peligros. Mis hijos, vosotros habéis oído que es menester que por muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Hechos 14:22. Como podéis ver, ya estáis casi fuera del desierto. Pronto llegaréis a una ciudad donde seréis atacados por los enemigos que tratarán de mataros, y uno o ambos sellaréis vuestro testimonio con sangre. Pero sed fieles hasta la muerte, y el Rey os dará una corona de vida. Apocalipsis 2:10. Después vi en mi sueño que al salir del desierto llegaron a la ciudad de Vanidad. En esta ciudad hay una feria llamada la Feria de la Vanidad. Ahora bien, la Feria de la Vanidad no es un negocio nuevo.
Mucho tiempo atrás, Beelzebú, Apolión y Legión, viendo que los peregrinos en camino a la ciudad celestial debían pasar por medio de la ciudad, tramaron situar una feria permanente en la cual se vendieran vanidades tales como honores mundanos y delicias carnales. A medida que los peregrinos se acercaban a la feria, la gente comenzó a alborotarse. Como la vestimenta de los peregrinos era diferente a la de los ciudadanos de aquella ciudad, todos los miraban con insistencia pensando que eran tontos o locos. Además, como hablaban el idioma de Canaán, les parecían bárbaros a los hombres de este mundo que estaban a cargo de la feria. Los peregrinos trataron con indiferencia los productos que se ofrecían en venta, y cuando los mercaderes los llamaban para que compraran, ellos decían tapándose los oídos: «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad». Un mercader, notando su conducta, se burló de ellos diciendo: «¿Qué compraréis?». Ellos le miraron gravemente y le contestaron: «Compraremos la verdad». Esto le hizo despreciar a los peregrinos más que nunca. Se armó tal tumulto en la calle que se perdió toda compostura y la multitud empezó a maltratar a los dos peregrinos. Algunos se burlaban, otros les reprochaban y otros decían a los demás que les golpearan. Al fin se informó de lo que pasaba al jefe de la feria. Cristiano y Fiel fueron detenidos y sometidos a un interrogatorio. En respuesta a las preguntas que les hicieron, dijeron: «Somos peregrinos y extranjeros en el mundo, y estamos en camino hacia nuestro propio país, Jerusalén celestial». Pero los examinadores, creyendo que eran locos o que estaban tratando de causar un alboroto, les golpearon y los ensuciaron con barro. Después los pusieron en una jaula de hierro, exponiéndoles a la vergüenza pública. Allí permanecieron los dos, objeto de burlas y desprecio, sin que nadie les defendiera. El jefe de la feria se reía a carcajadas de todo lo que les pasaba. Pero los peregrinos soportaron todo pacientemente, devolviendo bien por mal y bondad por injuria. Algunos hombres en la feria, con menos prejuicios que los otros, empezaron a echar en cara a los demás su procedimiento. Pero estos se volvieron encolerizados y en pocos minutos ambos grupos se habían trenzado en lucha. Cristiano y Fiel son acusados de causar este disturbio. «¡Azotadlos con varas!». También son encadenados. Pero Cristiano y Fiel se comportaron tan bien y soportaron la vergüenza con tanta mansedumbre que otros fueron ganados para su causa. Esto enfureció al grupo oponente en tal forma que determinaron que los peregrinos deberían ser ejecutados. Por lo tanto, se preparó un tribunal. Fueron traídos a juicio delante del juez Odia lo Bueno. La acusación era la siguiente: «Estos hombres son enemigos del comercio y perturban la paz. Han causado divisiones en la ciudad y han conseguido atraer simpatizantes a su causa y a sus opiniones peligrosas, con absoluto desprecio de la ley de nuestro príncipe». Pero Fiel se levantó y se defendió diciendo: «Solamente me he levantado contra aquellos que se
oponen a la ley de aquel que está muy por encima de cualquier otra autoridad. El príncipe de quien tú hablas es Satanás, el enemigo de nuestro Señor, y yo lo desafío a él y a todos sus diablos. El juez odia lo bueno. Anunció que cualquiera que tuviera quejas contra los prisioneros debería presentarse y exponer la evidencia del caso. Por lo tanto, se presentaron 3 testigos: envidia, superstición y hambriento de fama. Estos 3 hombres acusaron a Fiel de arruinar su negocio al decir que el cristianismo y las costumbres de la feria de la vanidad no podían reconciliarse, y también por hablar en contra de su príncipe, Satanás, y sus amigos. Pero Fiel se defendió otra vez osadamente diciendo: he sido acusado falsamente. Yo dije que todo aquello que es contra la palabra de Dios es opuesto al cristianismo y que se requiere de fe divina para adorar a Dios. En lo que se refiere al príncipe de esta ciudad y a su populacho, son más aptos para el infierno que para este lugar. Que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces el juez requirió al jurado que presentaran su veredicto, ya sea para ejecutar a Fiel o para dejarlo en libertad. Los miembros del jurado eran el señor Ceguedad, el señor Rechaza lo bueno, el señor Amador del placer, el señor Libertinaje, el señor Orgullo, el señor Odia la luz, el señor Mentiroso, el señor Enemistad, el señor Cabeza dura, el señor Crueldad, el señor Resentimiento y el señor Malicia. Estos ya habían juzgado a Fiel en sus corazones, así que no tardaron mucho en volver con el veredicto: ¡culpable! El juez Odia lo bueno ordenó que Fiel fuera llevado al lugar de la ejecución para recibir la muerte más cruel que su ley podía idear. Desvisten a Fiel. Lo azotan. Lo abofetean. Lo apedrean y lo dañan con cuchillos. Por último, lo ataron a una estaca y lo quemaron, quedando solo las cenizas. Así llegó Fiel al final de sus días. Entonces vi en mi sueño que, aunque Fiel había sido cruelmente quemado en la estaca, en el mismo momento de su muerte fue llevado hacia arriba a través de las nubes directamente a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano fue llevado de vuelta a la prisión, donde permaneció por un tiempo. Pero Dios, que está por encima de todo, arregló las cosas en tal forma que Cristiano logró escapar y seguir su viaje. No estaba solo, pues se le unió un hombre llamado Esperanzado, quien había sido conmovido por el noble ejemplo de los peregrinos. Continuará. Bueno, ¿quieren mandar saludos, chicos? Bueno, hasta la próxima. Bendiciones.